Ahora sí, vamos a comenzar oficialmente el programa de hoy del Somos la Fuente, destinado al continente asiático. Y vamos a partir por nuestro estimado amigo Benjamín, que le llamaba la cultura de un país muy especial, ¿cierto, estimado Benja? Por favor, cuéntanos. Así es, así es, Vitoto. Yo, desde que tengo uso de razón, me ha llamado la atención esta cultura. Es curioso porque no tengo ningún tipo de parentesco, ni que siquiera conozco gente que haya ido alguna vez a Japón. Bueno, ahora ya es más fácil con las telecomunicaciones y las redes empaparse un poco de la cultura de otros lugares. Me pasó que, bueno, esto es una pequeña introducción a modo de vivencias personales. Me pasó que desde muy chico yo era súper fanático del anime japonés. Y de hecho sé que a Kupu le encanta también el anime y de hecho compartimos algunas historias ahí con tramas de anime y tocamos varios temas en la temporada pasada que hacíamos alusión a series con harto conocimiento, bueno, como herederos de la cultura taijetana también me imagino que hay muchas cosas en la cultura japonesa que es herencia de ellas. Entonces, doble razón para mí para sentirme fascinado por esta cultura. Y como les decía, era un poco difícil cuando yo era chico tener acceso a más cosas que tuvieran que ver con el anime, por ejemplo, que es parte súper importante de su cultura. Y me acuerdo que había un local en el Eurocentro, que era el único lugar en Santiago donde vendían recuerdos o cosas así como merchandising de los monos japoneses, como le decíamos acá en Chile, a los dibujitos, al anime. Y ahora yo lo veo que todos los chicos jóvenes, así los millennials, son súper fanáticos del anime y tienen a destajo todo lo que quieran, series remasterizadas, series completas en idioma original, ropa y todo lo que quieran relacionado con esas cosas. Entonces, como que me da mucho gusto que esa cultura haya seguido increciendo y me da un poco de envidia también porque a mí me costaba un mundo encontrar cosas. No había de verdad, pero también es lindo reencontrarse así con todos esos personajes del pasado y de la infancia. Y pasó que cuando yo tenía como 19 años conocí a una amiga que es de Calera, que le mando un abrazo grande, mi amiga Isabel, y su marido es japonés, y ella, un poquito mayor que yo, me adoptó como un hermano chico. Entonces su marido, que es japonés, que vivió, bueno, hasta los 16 años más o menos en Buenos Aires, como un japonés argentino, pero tiene bien sellada en la piel su identidad japonesa. Y resulta que ella ha tenido que viajar muchas veces, entonces como yo era como, me veía como su hermanito chico, me traía siempre recuerdos y cosas. Y me recuerdo que una vez me trajo un kimono original, así de algodón, de hombre talla 42, ¿no? Pero precioso, así que por ahí lo tengo, lo atesoro como algo súper importante porque cada cosita que ella me traía o cada cosa que me contaba de Japón, mi cabeza eh, alucinaba, porque de verdad es una cultura que siempre me ha llamado la atención y sobre todo la gente con los ojos rasgados. Me parece muy atractiva, muy interesante, tienen algo que, no sé, me atraen esos pelos negros, lacios. Me gusta mucho, de verdad es una cultura que admiro mucho y sobre todo por el dominio y por el nivel que han llegado en cuanto a los conceptos estéticos. Yo como soy muy estético, me gusta mucho eso en general, ellos han llegado a un nivel de evolución de la estética donde este estilo zen, que es muy minimalista, muy ordenado, muy limpio, lo han llevado ya a niveles de prácticamente la perfección total. Así que, bueno, me declaro un ferviente admirador de su cultura e incluso estuve estudiando para aprender un poco de japonés alguna vez, que quizás algún día lo retomo, es bastante interesante cómo funciona el idioma también, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es un paneo en general sobre Japón y de ahí voy a hablarles un poquito sobre la mitología, que es lo que siempre me interesa, que es más o menos el modus operandi que ocupo para mis exposiciones. Ya, bueno, Ahí estamos esta a pantalla serie, completa, Benja. perfecto, quedó súper bueno en este formato, para que no se pierdan las configuraciones. Bueno, esta serie le puse ahí Asia porque en general también me gustaría, por ejemplo, hablar de la India, porque es lo más parecido a una religión que yo tengo. Yo les he contado que nací y crecí en el New Age y tiene mucho que ver la India y sobre todo la influencia andromedana, que quizás lo podemos ver en otra oportunidad.
Pero hoy día específicamente va a ser lo que voy a hablar yo sobre Japón. Así que, Vitoto, si puedes pasar a la imagen siguiente, acá hay una Ahí cita. estamos. Acá, Japón, conocido como el país del sol naciente, es una nación insular ubicada en el este de Asia. Es famoso por su rica historia, cultura única y avances tecnológicos. Bueno, eso se sabe, ¿eh? La verdad que los conceptos que voy a entregar son bien conocidos por todos ya a estas alturas, pero siempre me gusta hacer una introducción a modo general para poner en contexto. Miren, esta imagen la generé con IA. Está súper interesante porque le pedí que me hiciera como un remix de todas las culturas. Así que si ven, aparecen estos elementos ahí de China, de Japón, está como un poco revuelto todo, pero está bien interesante. Las imágenes IA. Y bueno, en la siguiente imagen, esa es una escultura de la cultura Jomón, ya que son como de las culturas originarias de acá de la isla. Eh, yo recuerdo esta imagen de haberla visto en un libro de arte muy, muy antiguo y siempre me llamó mucho la atención esta imagen porque para mí era un extraterrestre. Yo siempre asumí que era un extraterrestre. Nunca le di otro tipo de interpretación. Aún en ese tiempo cuando lo vi tenía, no sé, 5 años. Me quedó claro inmediatamente apenas lo vi. Como no sé, parece como un hombre así como del espacio, algo interesante. Bueno, y dice, la historia de Japón se remonta a miles de años atrás, con una sucesión de periodos históricos que han dejado una profunda huella en su desarrollo, desde el periodo Jomón, del cual es esta cultura, caracterizado por la cerámica y la caza-recolección, hasta el periodo Heian, conocido por su refinamiento cultural y literatura clásica. Japón ha experimentado una evolución significativa. ¿Puedes pasar al siguiente? La cultura japonesa es diversa y se destaca por su enfoque en la armonía, la disciplina y el respeto. El sintoísmo y el budismo son las principales religiones practicadas en el país y han influido en la forma de vida y las tradiciones japonesas. El arte tradicional, como la caligrafía, la ceremonia del té, el teatro no y la pintura ukiyo-e, son ejemplos de la rica herencia cultural de Japón. Ese arco que se ve en esa imagen es del sintoísmo. Y curiosamente en Mm. el patio de mi casa los chicos hicieron uno en madera, obviamente de forma más occidental, no con esas líneas tan precisas que tiene este, pero bien interesante, es como una especie de portal. Y curiosamente Ah, ese portal que hicimos ahí está a la entrada de nuestro patio, jardín, huerta gallinero, que ya ahora prácticamente está convertido en un jardín botánico. Entonces, como que tú pasas wow. por ese portal y entras como a otra realidad. Es como entrar a no sé, un portal 5D. Uno está en el patio y es como estar en otra densidad, de verdad, está muy bonito. Y bueno, tiene muchos significados importantes para la cultura en general, con las religiones que dan origen a su cultura. Mira, Vitoto, si puedes pasar a la siguiente imagen, ese, ese kimono que aparece ahí, ese es de la cultura Heian, ya donde dice que es conocido por su refinamiento cultural. Eh, la pintura que se ve arriba es la pintura ukiyo-e, que es una imagen típica de ese tipo de pintura. Hay muchas imágenes así en la cultura japonesa, hay cerros, Benja, hay paisajes. Cuénteme. ¿no estará haciendo alusión a lo que conversamos hace algunos episodios atrás sobre una invasión que quería hacer China a Japón y que lo salvaron unos vientos que eran los kamikazes? ¿Lo hablamos o no? Ya no me acuerdo No lo que lo, escribo la... no lo hablamos, pero curiosamente justo lo estuve leyendo, pero lo dejé en stand-by porque la hora me pilló. Pero está bien, me suena todo el rato eso que me estáis contando porque A mí justamente lo igual. estaba leyendo, porque estaba buscando el origen del término kamikaze. De hecho, algo que voy a hablar ahora es sobre los kamis, que son los espíritus de la mitología japonesa. Ujú. Entonces, quería saber kamikaze qué significaba específicamente. Claro, uno lo relaciona a estos pilotos suicidas que van a todas, por eso también el nombre, pero pero creo que tiene algún otro significado en la lengua directamente, así como espíritus del aire o algo así. También creo que aparecía ahí
una confusión que se produjo por un error de traducción, una interpretación de los kanji, que son estos ideogramas que ocupan ellos. Pero Ujú. lo voy a ver bien y te lo comento después, pero está interesante Ok, ok. el, el Y asunto mira de esos las vientos. caritas que pusiste Sí, abajo. sí, 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 sí. Esa es del de teatro, miedo. no. Sí, sí, sí. Mira, están súper interesantes y son súper bonitas. Si se fijan, tienen unas expresiones muy específicas. Y claro, ya ahí tendría que interiorizarme más en lo que representa cada una de ellas, que probablemente es un personaje como personajes tipo del teatro de ellos. De todas maneras, no es muy diferente a lo que podría ser la ópera de Beijing. Generalmente la ópera de Beijing que nosotros conocemos un poquito más, que son estos que para nosotros los occidentales nos parecía que cantan como gatos, y tienen siempre historias entre reyes, entre reinos, son muy épicas las historias que interpretan con estas máscaras. Eh, y curiosamente, siempre, por lo menos en la ópera de Beijing, que es de China, ¿no? Esta es japonesa, pero está basada, digamos, en los mismos conceptos, hablan generalmente de guerras que se produjeron entre reinos que estaban más al norte. Entonces, sospecho que mucha de lo que llaman, lo que llamaban el reino de Chu, creo, me parece que correspondería a lo que era Tartaria. Entonces, lo tengo que investigar más, pero me parece que hay ahí como unas referencias bien interesantes a cosas que pudieron pasar en el pasado, pero merece una investigación completa y súper profunda porque es un tema súper largo. Pero sí, a lo que voy es que generalmente en este tipo de interpretaciones teatrales o operísticas suelen ser basadas como en guerras, en situaciones así épicas de reinos antiguos, muy antiguos. Yo diría casi 12.500 años o por ahí. Así que bueno, eso con respecto a la cultura. Si puedes pasar a la siguiente, Vitoto. Miren, pues, han probado ¡Ay, qué ese plato. hambre! El ramen, oh, es maravilloso. Acá en la casa un amigo prepara de repente súper, súper rico. Es como un plato de comida calentito, así que te deja, pero con el corazón contento. La gastronomía japonesa es reconocida en todo el mundo por su variedad y exquisitez. El sushi, el ramen, el tempura y el takoyaki son solo algunos ejemplos de los platos populares que se pueden encontrar en Japón. Además, la ceremonia del té y la cultura del sake también son aspectos importantes de la gastronomía y la cultura japonesa. Si puedes pasar al siguiente, que esto es uno de los aspectos que más a mí me gusta de Japón, o de su cultura en general. La belleza natural de Japón también es impresionante, con paisajes que van desde majestuosas montañas como el monte Fuji hasta hermosos jardines y templos históricos. El turismo en Japón es popular entre los visitantes de todo el mundo que buscan experimentar la combinación única de tradición y modernidad. Oye, mi amiga que ha ido algunas veces para allá me cuenta de esto, del Festival del Sakura, donde caen estos flores de cerezo. Ay, pero dice que es una cosa que te conmueve. Además tienen unos parques donde tienen estas flores como glicinas que se llaman, o wisteria en Mm, inglés, que son como unos racimos de uva de qué flores así de, lindo. son preciosos, realmente tienen un arte en la dedicación, en el cuidado, y les encantan las flores. De hecho, el marido de mi amiga tienen un vivero por acá aquí en la zona central. Les gusta mucho el tema de las flores en general a los japoneses y hacen harto experimento y cosas genéticas como para mejorarlas también. Por ejemplo, hay flores como los lilium, por ejemplo, no, perdón, las astromelias que uno generalmente compra qué sé yo, para hacer arreglos, y es la versión como de vivero, la versión como de laboratorio de una flor silvestre que es muy delicada, que tú la cortas y muere inmediatamente. Y le hicieron aquí unas modificaciones, por supuesto, todo un poco transgénico, la ciencia ahí, pero son muy bonitas y la hicieron más grande, más vistosa y te duran, no sé, una semana, semana y media en un florero. Igual, a mí me gustan las flores cortadas, prefiero las plantas, pero bueno, eso quería acotar. Si puedes pasar a la siguiente imagen, mira, ahí está el Monte Fuji, de fondo unos Sushi, sushi, unas piezas de qué sushi rico. y ahí la ceremonia del té, es súper bonito eso, es súper, súper bonito, bueno. Sí.
lo conocemos, popularmente es bien conocido y hay hartas Que de ahí películas viene, también. que de ahí viene y los ingleses lo trajeron para el resto del mundo, Exactamente, exactamente. Algunos piratas que andaban robando cosas. ¿verdad? Que le llamaron la India Oriental y todas esas cosas. Sí. Exacto, exacto. No sabía mucho cómo ubicarse todavía en el espacio. Si puedes pasar a la siguiente, Vitoto. Mitología. Mitología. La siguiente imagen, aparece ahí un Buda. La mitología japonesa es un rico y fascinante conjunto de creencias y leyendas que ha evolucionado a lo largo de los siglos. Está influenciada por el sintoísmo, una religión autóctona de Japón, así como por el budismo y otras tradiciones asiáticas. Si puedes pasar a la siguiente. En la mitología japonesa, los dioses son conocidos como kami y se cree que residen en la naturaleza, los objetos y los fenómenos naturales. Algunos de los dioses más importantes incluyen a Amaterasu, la diosa del sol y ancestro de la familia imperial, Susanoo, el dios de la tormenta y hermano de Amaterasu, y Tsukiyomi, el dios de la luna. Chicos, ¿se acuerdan cuando vimos el País Vasco y hablábamos de estos dioses? Si se fijan, vuelve a aparecer lo mismo acá. Son a quienes originalmente, o el pueblo primario, digamos, que estaba ahí, venera de alguna forma, siempre son a estos espíritus de la naturaleza. En este caso, se les llama kamis acá, pero si se acuerdan, tanto en América como en Europa hemos visto que se rinde culto o se agradece a estos mismos seres que están presentes como la personificación, digamos, de estas cosas de la naturaleza, o objetos incluso en Japón, y como dice, fenómenos naturales. ¿Se acuerdan que la diosa Mari de los vascos era la diosa de las tormentas, que llevaba las tormentas? Entonces, volvemos a ver que hay rasgos culturales que están, incluso los mismos personajes aparecen repetidos en todas las culturas. Entonces, pues si estamos hablando de dioses y nos ponemos a pensar que quizás eran visitantes que fueron vistos como dioses, es muy probable que estos mismos personajes que nosotros los vemos aquí como con un atuendo, no sé, con un kimono a la diosa Amaterasu, ponte tú, haya sido a lo mejor, no sé, la misma persona de carne y hueso que acá se le conocía como Pachamama, por ejemplo, acá estoy divagando, pero estoy tratando de encontrar los nexos, porque veo el mismo patrón de funcionamiento de los primeros pueblos. Y después, claro, vemos que llegan otros pueblos a invadirlos y imponen de alguna forma su religión sobre ella. Salvo que acá en Japón de alguna forma veo que se ha mantenido un poco más y la gente todavía es bastante creyente a pesar de que, bueno, después está el sintoísmo y está el budismo, pero en general se conserva en sincretismo, digamos, la adoración y el agradecimiento a estos dioses de la naturaleza. Si puedes pasar a la siguiente, Vitoto. Ya, además de los dioses, la mitología japonesa está llena de criaturas y seres sobrenaturales. Por ejemplo, los yokai son espíritus o monstruos que pueden ser tanto benevolentes como malévolos. Algunos yokai famosos incluyen a Kitsune, un zorro de múltiples colas con poderes mágicos, y al Kappa, una criatura acuática con una cavidad en la cabeza llena de agua. Acá volvemos a ver lo mismo. Recién les hablaba de los dioses, que sería como el equivalente a lo mejor a visitantes que hubo por estos lados, o en todas nuestras culturas. Y tenemos también a los yokai, que serían el equivalente como a los seres elementales que hemos visto también, como los duendes o espíritus o seres que habitan como otros planos astrales, a lo mejor ahí en medios intermedios, como en el astral y como en este mundo donde van los muertos y todo lo que ya, bueno, vimos la semana anterior hablando del tema de Halloween también. Ahí también se acordarán que se le rendía culto a estos espíritus, y claro, no se pueden catalogar como buenos o malos porque hay de todo, porque finalmente son personas. Y aunque todavía cueste un poco en general a la gente creer o aceptar que existen estos seres entre nosotros, están siempre y los podemos sentir a nuestro alrededor si ponemos un poquito de atención, y ellos sí nos ven a nosotros e interactúan cuando lo necesitan, pero tratan de no hacerlo de todas maneras.
cuando hablamos de los gnomos y todas esas cosas. Acá es importante recalcar que los yokai no es algo estático. La religión japonesa, de alguna forma, o sea, toda esta mitología japonesa, perdón, no la religión, sigue evolucionando constantemente. Cada yokai que aparece o cada persona que muere, de alguna forma se puede convertir en un yokai, dependiendo de las circunstancias en las que desencarnó. Y hay yokai para todas las cosas, como decía recién, incluso para objetos inanimados. Por ejemplo, hay no sé, un fantasma de una chala, por ejemplo, y cosas muy simpáticas. El otro día les mandé unos enlaces de una serie antiguas que yo veía, que eran de anime precisamente, donde se tocan habitualmente el tema de los yokai. De hecho, hasta series de anime así súper modernas y actuales están basadas en la intervención o la interacción entre los dos mundos, entre el mundo nuestro, entre nuestro reino material y este reino como del bajo astral. Benja, Y entonces cuéntame. dejemos ese video, el que tú nos mandaste, para la descripción de este mismo video, para que los amigos ahí en las casas los vean. Sí, perfecto, ¿Ya? perfecto. Uno Ahí, era una serie que se llamaba Mikami, que era una cazadora de fantasmas, y la otra era una escuela de fantasmas, donde aparecen todos estos personajes, por lo menos muchos de los que aparecen aquí en esta imagen. ujú. Así que lo dejamos el enlace. Y si puedes pasar a la siguiente, que está. Otra figura importante en la mitología japonesa es el emperador, quien se considera descendiente directo de los dioses. Según la leyenda, el primer emperador de Japón, Jimmu, fue un descendiente de Amaterasu y estableció la línea imperial. Si se fijan, volvemos a ver la misma situación, lo cual me vuelve a confirmar que cuando se habla de estos seres sobrenaturales o esta especie de dioses, no son ni más ni menos que una interpretación, adulteración o exageración de visitantes, claramente. En programas anteriores hablamos también de los emperadores de China, que yo le decía que ellos decían ser descendientes de dragones, ¿ya? Y sabemos nosotros que existe la raza Alfa Draco, que es una raza interestelar, y que son precisamente dragones, ¿ya? Y son los dioses o considerados los dioses para las razas reptiles o como por ejemplo la raza Kingu que está acá. Y en este caso me parece que estoy viendo lo mismo, o sea, emperadores o gente muy poderosa que probablemente sean o descendientes de visitantes o híbridos o, o personas que heredaron esos poderes y todo ese poder en realidad. En la siguiente imagen, mira, aparece ahí Amaterasu, la primera, la diosa solar. Y me llama la atención que haciendo alusión al sol, en este caso sea una mujer, porque generalmente se asocia al sol como con la fuerza más masculina, o al dios sol, o Atón, etc. El segundo que aparece ahí al medio es, como les dije recién, el de la luna, no me acuerdo, aquí está. Tsukiyomi. Ese es Tsukiyomi, el dios de la luna, y el otro es Susanoo, que es como el dios del inframundo, como el antagonista de El todas estas Hades. historias. Claro, algo así, como eso. Sería como el equivalente a ese personaje. Y si puedes pasar a la siguiente, ahí veía una imagen de una caligrafía, a mí me encanta la caligrafía. De hecho, una vez me regalaron una caja preciosa así con todos los pinceles y las tintas para hacer caligrafía. Lo único que me faltó fue aprender a dibujar kanjis, pero es un proceso que se aprende desde muy chico, un idioma complejo. Imaginen, tienen alrededor de 25.000 caracteres más o menos, que serían estos dibujitos que nosotros los occidentales los vemos así como casitas y son sustantivos en el fondo, son como ideas. Entonces, con sustantivos, con solo sustantivos, tú puedes, por ejemplo, escribir un poema, que a su vez estéticamente con estos dibujos se va a ver muy bonito, con 3 letras, por ejemplo, porque es un idioma complejo y estos kanji, estos ideogramas están cargados. Es como cuando nos hablan las chicas acerca del idioma tajeteano, por ejemplo, que no solamente es la parte escrita o la parte hablada, la parte del lenguaje, sino que tiene además una carga telepática en el caso del taijetiano, acá tiene una carga de significados. Y la verdad es que son bastante lógicos cómo entender los kanji, que son estos dibujos. Cuando logramos entender la lógica, cómo funciona, no es algo extremadamente complejo como nos parecería.
Y bueno, tiene algunas variantes del idioma también. Tiene, por ejemplo, un tipo de letras que se ocupan para escribir las palabras de origen japonés y otro tipo de letras que se ocupan para escribir las palabras de origen extranjero. O se pueden escribir con estos kanji, con estos ideogramas o sustantivos también. Ya, pero esto, bueno, eso quería comentarles acerca de la caligrafía o de la escritura, para los que no están muy familiarizados. Eh, pero esta imagen que aparece acá es una imagen de un libro que se llama el Koiji y el Nihon Shoki. ¿Ya? Dice, la mitología japonesa también está llena de cuentos y leyendas que explican el origen de Japón y sus tradiciones. Por ejemplo, el Kojiki y el Nihon Shoki son dos textos antiguos que recopilan mitos y leyendas sobre la creación del mundo y la historia temprana de Japón. Iría siendo como una especie de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Yo no sé quién lo escribió, acá se dice que algún emperador, acá lo voy a mencionar, pero también es un poco lo que sienta como las bases de la cultura. Yo creo que es una lectura obligatoria si uno se quiere como, eh, si quiere embeberse de la cultura japonesa. Creo que son dos libros que hay que leer sí o sí. No sé cómo, tienen que estar las versiones en castellano, me imagino, hay que buscarlas. Y dice, el Kojiki, que significa... Ah, si puedes pasar a la siguiente, Vitoto. Kojiki y Nihon Shoki. Kojiki y Nihon Shoki. Nihon es el nombre antiguo de Nippon o Japón. El Kojiki, que significa registro de cosas antiguas, fue compilado en el año 712 por el príncipe Shotoku y su equipo de escribas. Este texto es considerado la obra más antigua de la literatura japonesa y tiene un enfoque en la mitología y los orígenes divinos de Japón. El Kojiki narra la creación del mundo, la genealogía de los dioses y la historia temprana del Japón, incluyendo la fundación de la línea imperial y las hazañas de los primeros emperadores. Hay una imagen de la portada. Y el otro libro, que sería como la continuación, es el Nihon Shoki. Por otro lado, dice el Nihon Shoki, también conocido como Crónicas de Japón, fue compilado en el año 720 por el emperador Temu y su corte. Este texto es una continuación del Kojiki y amplía la narrativa histórica hasta el año 697. El Nihon Shoki incluye eventos históricos, genealogías, leyes y mitos y tiene un enfoque en la antigüedad y la autoridad imperial. Además, el Nihon Shoki también registra la influencia del budismo en Japón y su relación con la corte imperial. Y, si puedes pasar a la siguiente, ambos textos son considerados fuentes importantes para comprender la historia y la mitología de Japón, aunque contienen elementos míticos y legendarios. Esto es muy de ChatGPT, dar las explicaciones siempre, Mm. que contienen mitologías y cosas que no son ciertas. También proporcionan una información valiosa sobre la sociedad, la política y la religión de los primeros tiempos de Japón. Además, estos textos han influido en la literatura, el arte y la cultura japonesa a lo largo de los siglos. Si puedes pasar a la siguiente. Uno de los momentos más destacados de la creación por parte de los kamis es cuando Izanagi e Izanami, los dioses creadores, se encuentran en el puente celestial y remueven el océano con una lanza. Al retirar la lanza, las gotas de agua que caen de ella forman las islas de Japón. Posteriormente, Izanagi e Izanami se casan y comienzan a engendrar a los dioses y diosas que darán origen a diferentes aspectos de la naturaleza y la sociedad. Por ejemplo, Amaterasu, la diosa del sol, es considerada una de las descendientes de Izanagi e Izanami y es una de las deidades más importantes en la mitología japonesa, que ya la habíamos mencionado. Ahí hay una imagen. Y por último, acá hay otra imagen donde aparecen algunas de las deidades. Si se fijan, hay muchas similitudes, incluso algunas con otros dioses de culturas, por ejemplo, chinas y de la India. De hecho, como que en cierto punto se entremezclan un poco las culturas acá, porque probablemente sean los orígenes en común o serían las mismas personas que andaban en todos estos lugares, entonces fueron conocidos tanto en un lugar como en otro e interpretados, por supuesto, con el sabor de la cultura local.
Y en resumen, la mitología japonesa es un rico tapiz de dioses, criaturas y leyendas que reflejan la conexión profunda entre la naturaleza y la espiritualidad y la historia de Japón. Estas historias han influido en la cultura japonesa a lo largo de los siglos y siguen siendo una parte importante de la identidad y tradición del país. Fin. Bueno, Muy chicos, bueno, Benja. Muy, ¿les muy gustó? bueno. Un informe resumido y completo acerca de las mitologías y dar una pequeña intro acerca de este país tan bonito que algún día conoceré. Eli, ¿qué te pareció? Está La la Eli Eli, está muteada. está muteada. ¿Eh? Tienes que volver a activar tu micrófono. Recuerden en activar Wi-Fi o el audio de tu computador. A ver ahora. Se nos quedó muda la Eli. Vengo a decir. Bueno, mientras Eli ahí Ahí, ajusta su... Ahí te Ahí, escuchamos. ahí, ahí. ahí, ya, ahí Sí, ahí Ahí funcionó. sí. Ok. sí. Ya. Bonito la historia. O sea, yo realmente no sé mucho de Asia. No me he dedicado realmente a buscar más. Creo de que fue por, ¿se acuerdan? No, Vitoto no se va a acordar. Yo creo que tú, Benjamín, en Chile, yo estaba aquí, creo, todavía yo estaba viviendo aquí. En ese tiempo dieron una serie eh, de chino o japonés, se llamaba Shogun, todavía Shogun, recuerdo, sí. Un clásico Shogun. recuerdo el nombre y es, Sí. pero no, mira, no es para niños. Ah, no. No, para Sinceramente no nada. es para niños. Y yo la vi. Entonces quedé en shock. Claro. Claro. Entonces, desde ese momento para mí, todo lo que era asiático, yo lo asociaba a Shogun. ¿De qué ¿Se trataba imaginan? eso, Eli? ¿Era Eh, una serie? mucho no me acuerdo, no sé si era una serie o fue una película, y era de una, a ver, ¿qué es lo que era? Unas, eh, ay, Era como un señor feudal. que maltrataba a la gente, ¿no? Y mostraban los maltratos con los látigos, ¿no? Era, creo que usaban agua hirviendo, le echaban a la... No, era Oh, terrible, terrible. Súper era cruel. horrible, sí, súper, Una súper cruel, dictadura, sí. claro. Entonces yo quedé con esa imagen en relación a Asia, a China. Pequeña. Entonces siempre le hice el quite a tratar de saber más acerca de esa Claro. cultura. Y ya adulta yo decía, oye, pero sí, ya pasó ya eso, fue una película, pero a uno todavía le queda. Entonces, pero veo, por ejemplo, que mis primos, mis sobrinos, ellos con el anime, con esas... es súper, súper popular. Y aquí en Arica hubo una feria de anime. Y yo le dije, mi mamá me dijo, vamos a mirar qué es lo que es para conocer más. Y fuimos y sincera, a mí me encantó. A mí me encantó porque la gente que fue es fanática y se disfrazó. Esa era la idea, que tú ibas disfrazado. Me Sí, qué lindo. fascinó porque sinceramente era como, tenía un estilo extraterrestre. Entonces yo lo encontré genial, la pasé súper bien. Yo no me disfracé, porque no tenía idea. No conozco nada tampoco, pero me hubiera disfrazado. Y es muy lindo. Oye, los disfraces, cómo se vestían, tenían juegos. Es muy bonito, es muy bonito. Eh, Como muy lúdico. pero sí, 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 muy lindo. Así es que desde ese momento dije, yo voy a explorar un poco más y ver qué es lo que es, porque me gustó mucho. O sea, eh, dije yo, quizás leer algo más, leer alguna de esas anime le dice, ahí tiene otro Anime. nombre Anime. O el también, manga. anime, El manga, manga. manga, El ese manga sí, es sí, como sí, el cómic. manga, como el cómic, claro.
claro. Claro, que después Pero, llevado a cine o a formato película, que sea como serie, ahí se pasa a llamarse como anime. claro, Pero animé, ya, ya. Y yo sí, la sí. primera vez que supe de la divulgación, yo cuando vi a las chicas, yo dije, no, son japonesas. No, dije yo, yo pensé, este es un grupo de japoneses que está haciendo esta Claro, divulgación y no claro. son extraterrestres, porque para mí fueron japonesas. Lo primero que se me vino a la mente, dije yo, son japoneses, cuando le vi las Mira, caras a las niñas en la foto. Mm. Y después claro, ellas no. dijeron, porque eh, Taijeta, ¿cómo le llaman? Una colonia de Taijeta estaba por ahí por Japón. Sí. Creo que Entonces, en la parte norte, que sería como la zona de Hokkaido, que es donde es el marido de mi ah, amiga, es de ese sector. ya, Es como la zona ya, norte y ahí cae harta nieve, es súper bonito y claro. tienen como una conexión. Son como, como más místicos, no tan lo que vemos de Japón como se conoce, así como tan estereotipado, sino que es como Sí. como un Japón más ancestral. Incluso hay presencia Ah, de los Ainu, creo que se llamaba esta tribu que llegó ahí, que eran como caucásicos. Y de hecho, ya. creo que originalmente los habitantes de Japón eran caucásicos. Después, yo creo que fue un poco lo que pasó con Tartaria, como que hicieron un reemplazo de gente. Como por ejemplo, no sé, qué Ya, vemos ahora en Tartaria, no sé, mongoles o esa gente que vive en Siberia, pero, pero no eran como los habitantes originales del lugar, eran más bien de otra índole y de otras culturas. Por eso yo trato de ya. encontrar la conexión que puede tener Mm, Taijeta como ah, colonia, como presencia, Taijeta como colonia ahí, y me cuesta un poco encontrarla en la cultura en general, salvo que tienen muy buenos hábitos. Por sí. ejemplo, el tema de sacarse los zapatos, el tema de ser Mm, muy educado en la mesa, el ser como muy pulcro, muy limpio todo. Por ahí creo que va un poco la influencia de ella, a lo mejor con la cultura. Pero no lo ah, sería interesante que nos pudieran hablar más del tema alguna vez. sí, A mí me ¿cierto? encantaría. Sí, Claro, claro. entretenido. Ah. Ahora estaba otra cosa que estaba pensando que también que va con el tema que voy a tocar de India, que al final siento que sus mitologías, leyendas, antiguos escritos, como que están describiendo lo mismo que describen en la antigua Grecia, con todos sus dioses, sus carrozas, estos voladores que tiran fuego. Y digo yo, será lo mismo, sino que, o sea, todos vieron las mismas personas, vieron lo mismo, pero lo interpretaron y lo dibujaron y lo pintaron a su manera. O sea, cada persona extraterrestre, porque somos todos extraterrestres, con su específico punto de vista y gustos, lo pintó, lo plasmó ¿no? en escrito, en poema o pintura o dibujo a su manera, pero al final están todos hablando de lo mismo, porque hay mucha, o sea, yo estaba viendo esto de los vimanas que voy a hablar yo ahora, India, y dije yo, esto es igual que la antigua Grecia que hemos visto. Exacto. Y realmente bueno, se achica al mundo más rápido, Sí, y cada empezamos vez. a ver, claro, de que realmente pasó, porque antes yo pensaba quizá, oh, no sé, me estoy alargando mucho, No, dale pensaba nomás. yo de que sí, eh, de que pasaban, porque yo decía, ok, ¿cuál es la historia? Pasó un poco aquí en Sudamérica, pasó otras cosas allá por allá por Rusia, pasó otra cosa allá en África. No, parece que fue global lo que pasó, porque no está bien de visiones como hay ahora, que uno dice, oye, allá en África está pasando eso, en Asia está pasando esto. No, era global, era un uno. Entonces, cada vez que pasaba algo en el mundo, como que todos lo podían ver y sabían. Era como el patio era el planeta Tierra completo, no había división. Entonces, al final es una historia y cada
cultura la interpretó y la plasmó a su manera, de la manera que lo vio con sus gustos, etc. Exacto. Pero al final es una historia y eso al final lo hace más fácil saber la historia real, porque empezamos ya no a decir, oye, no, si parece que esto pasó al mismo tiempo que pasó esto. No, yo creo que vamos a poder ver una cronología de que pasó una cosa a la vez y todos lo vieron al mismo tiempo. Eso es lo que he estado pensando. Sí, sí. Se hace más Y fácil. claro, bien se entiende que es un poco lo que explicaba yo recién, que cada Mm, cultura le da su propio sabor según su eso, margen de entendimiento y según claro. su espectro de visión, digamos, como lo que hablaba Mari en uno de los últimos programas. Por ejemplo, me encantó el ejemplo que puso el de la silla, que decía que la silla es Sí, un asiento para un humano, una cama para un gato, una casa para una araña y una cena para una termita. claro. Todo va a depender, claro, del marco de percepción que tenga esa cultura o esa civilización o ese grupo. Me gusta más así como lo explican ella, ese grupo de personas, Ya. porque no tiene que ver precisamente con nacionalidad o con raza, sino Oh, que un grupo de personas específicos son los que claro. actúan, que aparecen como actores, digamos, durante todo esto que hemos investigado a lo largo de todo el programa. Y claro, y cada uno le da su interpretación, quizás de un mismo evento, le da su El mismo. interpretación a lo que su entendimiento logra. Entonces, claro, por ejemplo, si baja a una Oh, nave y bajan unas taijetianas, nosotros vamos a decir, oh, son nuestras amigas. Y a lo mm, mejor en una tribu o una persona de la media diría, oh, son los ángeles. ¿Cachai? claro. Eh, Ah, o dirían, oh, vienen en un caballo de metal. claro. Y no, Exacto. no, es una nave, está hecho con ingeniería, con matemáticas. Mm, Todo depende del mm, marco de entendimiento de cada uno. Interesante. claro. Interesante, estimado Benjamín. Tengo yo hartas cosas que comunicar porque tú estás pasando las diapositivas y era un tema con otro tema, otro tema. Pues, sí, es un popurrí de cosas, Pero todas antes, juntas. permítame saludar a la gente que se nos va sumando. Bueno, habíamos saludado a Fabio Ortiz, Martín López Gómez, María Artiga, Lida Triana, ¿cierto? Que nos empezamos a saludar a nuestro amigo Cupu. Tenemos Sandy, ahí que había aparecido en el chat. Muchas gracias, estimada amiga, por estar acá con nosotros una vez más. También tenemos a Mari Juárez, que nos saluda desde Alabama. Y Frank Hill, desde la República Dominicana. Gracias, Frank Ay, Hill, por estar saludos, acá también. Y a Colibrí Dorado también. saludos. Y bueno, ahora sí. Entonces, comentarles que a mí la cultura japonesa no es que me llame mucho la atención, pero por esas curiosidades de la vida, siempre estoy rodeado por gente que le gusta Japón. O sea, aunque yo no quiera, como que Japón me invade. Te sigue. Sí. Partiendo por mi hermano chico, bueno, yo le llamo hermano chico porque 8 años menor que yo, pero ya un hombre grande ya, pero que siempre le gustó los cómics, el anime y todo eso, y canta canciones en japonés. Entonces cuando está en la casa, Oh, de repente se pone en el baño y se pone a cantar sus canciones en japonés. Yo no le entiendo Japonés. nada de lo que dice. Ahí entiendo a Sí. mi mamá cuando uno canta en inglés y no cacha nada de lo que uno está cantando. Entonces imagínense, hace de los japoneses. Después en la universidad también tuve una amiga muy cercana que le gustaba también todo ese anime. Y en el liceo, cuando yo estaba en la enseñanza media, también otro cabro que le gustaba tanto los cómics. Entonces siempre fui rodeado de chicos que les gustaba los cómics y el anime. De mi parte, cuando Los era otaku. chiquitito, claro, y que los fanáticos se llaman otaku. Mi hermano era Otakus. un otaku reconocido Sí. y lo sigue siendo. Yo soy un otaku viejo. Pero tú, por ejemplo, nunca te llegaste a pintar, no sé, como los otaku, así como toda la moda No, japonesa, no, que en porque yo algún era momento estaban los Pokémon, ¿te acuerdas tipo, tú? no, que yo ya era viejo ya. Entonces Ya. me era un poco ah, ridículo. De hecho, me tiraba mucho la onda gótica. Eric, por ejemplo, era gótico ah, cuando era cabro, cuando era así adolescente. Y a mí me encantaba, y me hubiera encantado. Y de hecho, alguna vez, así cuando iba a bailar, no sé, las uñas negras,
o ese tipo de cosas, pero no, y era viejo, entonces me hubiera visto medio cringe. Pero es que era como que yo no conocía más otaku, no había más en mi tiempo. Entonces, Claro, como que no tenía, si hubiese habido como más comunidad, seguro hubieran andado ahí haciendo coreografía en las plazas y haciendo todas esas Mira, cosas, pero yo los miro nomás a los cabros, pero me gusta que se haya mantenido. mira, acá en Chile, me imagino que en el resto de Latinoamérica, el boom de aquellos que ya digamos que se vestían como sus personajes del anime japonés, fue como el 2006 donde aparecieron los Pokémones, los emo y todo eso. Sí, Los sí, otaku sí, eran sí. como los más sencillos, y ahí estaba mi hermano, que Diario igual de se Eva. pintan las uñas negras, todo eso. Había un programa en Chile que se llamaba El Diario de Eva y que ahí los presentaba y uno se ¿cómo reía se porque ríe? uno lo encontraba como bien chistoso, hasta como ridículo, Sí, algunos era muy peinados, por ejemplo, ridículo. me acuerdo de una chasquilla, La piña. pero que no permitía verlo en los ojos. Me No, no, recordaba horrible. un dibujo animado que yo veía, pero de estos gringos, de unos perros, no sé cómo se llaman los perros, pero tienen mucho pelo, y que tú no le puedes ver los ojos a esos perros, que son perros pastores, y que Pastor le pegan, inglés. claro, pastor inglés, y que le sacaban la mugre al coyote. ¿Se acuerdan cuando el Sí, sí, coyote sí. quería comerse una Perro oveja? Entonces ovejero. había un perro ovejero que le terminaba pegando, tú no le podías ver los ojos a esos perros. Bueno, así mismitos estaban vestidos muchos en Chile, con ese tipo de peinados que tú no le podías ver los ojos. Y yo digo, ¿cómo no se sacan la chucha Sí, ahí po. caminando? Bueno, decirle a la gente que sacarse la chucha es golpearse muy fuerte, ¿ya? Oye, pero Sacarse la mira, por chucha, favor, sacarse la mugre, es no es por golpearse muy fuerte. burlarme, no es por reírme, pero la verdad que son moda y ya no están vigentes. Pero mira, por favor, los peinados eran muy Ahí están, ¿eh? vertiginosos. Oh my God. ¿Te acuerdas de esa moda? Llegó esa moda allá a Nueva Wow. Zelanda. ¿Viste algo así en Nueva Zelanda alguna vez, Eli? Sí, un poco, sí. Pero Bueno, en la acá había. japonesa, no en los kiwi. Ah, ya, ya. Ya, no los Sí, kiwis. Ah, sí, mira, por no, lo no los menos. kiwi. No. Entonces, imagínense, claro, yo nunca le tomé un amor tan fuerte a Japón como para andar vistiéndome así, con los peinados No, ni nada de eso. Eso ya es no. como pasar a otro nivel, otro Sí, level, para que otro lo level. entiendan Otro nuestros nivel. niveles. Eh, pero de a mí, de la cultura japonesa, claro, me gustaban los dibujos animados. Por ejemplo, yo era muy fanático de los supercampeones, que Mm, eran estos dibujos animados de fútbol. de Entonces, fútbol, claro. Ah, el protagonista era obvio. Oliver Atom, que Oliver Oliver, Atom es como el Alexis Sánchez del Japón. claro. Entonces era como un chico que, no sé, como que estaba en una escuela pública pobre en el Japón y gracias a sus goles, a su talento, lo iban pasando a un colegio con más dinero, en fin, y pasaban a la selección nacional del Japón y ahí enfrentaban a Brasil, Argentina, Italia, Alemania, las mejores selecciones del mundo y salían campeones del mundo. O sea, todo eso te lo dan en distintos capítulos. Lo curioso es que entre medio de cada jugada, por ejemplo, imagínense una jugada de tres, cuatro pases para llegar al gol, ¿cierto? Claro, entre medio de esos tres o cuatro pases, podían pasar como fácilmente tres capítulos. Entonces, mientras el jugador se Sí. alistaba para disparar su remate, se acordaba de cuando era más chico y la mamá Qué le daba un gracioso. regalo, una pelota y quedaba llorando porque Ese se le timing. perdía la pelota con los vecinos, etcétera. Entonces mostraban toda la historia que había detrás de ese jugador. Entonces, de lo Exacto. difícil que le costó, o sea, todo lo que le costó llegar a ser un buen futbolista. Y Entonces, todo eso pasaba en su mente mientras él iba a dar una patada a la pelota. exacto, era como que si estuviera soñando mientras ya. estaba Claro, jugando. claro, claro. Entonces ahí recordamos Ok. como el disparo del tigre, el disparo del dragón, no sé, como Claro, que claro. le metían color a sus remates a portería, ¿ya? Entonces me acordaba de los supercampeones y también después yo alcancé a ver Los Caballeros del Zodíaco, que son mis Mm, dibujos animados casi favoritos, Eso. porque ustedes saben que mi favorito era Las Misteriosas Ciudades de Oro, que también son de sí, animación japonesa, pero también. ligados con los franceses. Pero en fin, en Los Ya. Caballeros del Zodíaco me causaba curiosidad cómo los japoneses empezaron a sentir un gran amor, le llamaba la atención la mitología griega. Ujú. Entonces ahí mostraban cómo Atena, a través de Ah, sus caballeros del zodiaco, quería defender la tierra de sus hermanos, los otros dioses.
como Mm. Poseidón, como el Hades, etcétera. Entonces, me llamaba la atención eso del Japón, y toda la cosmoenergía que le ponían. O sea, en las batallas que tenían entre ellos, Claro, estos dioses japoneses, era eran muy tremendas místico. batallas, eran muy místicos, muy épicas. Como, por ejemplo, alguien le lanza un combo a alguien, ¿cierto? Bueno, combo acá Mm. en Chile no se come, sino que el golpe de puño, creo que en otras partes le llaman Puñetazo, ¿no? trompadas, Una piña, piña, ¿cierto? Sí, una trompa, algo así. Una un Entonces, golpe. piña claro, en imagínense España. una piña y esa piña cargada con energía lumínica, con Claro, gran fuerza y con el puro puño, tú le pegabas a tu contrincante, el contrincante salía volando, quebraba las columnas griegas, arrasaba con claro. todo, salían las La piedras por losa. todas partes, las losas, no sé, Sí, sí, era sí, sí. terrible las batallas y también me llamaba la atención cuando yo era niño, dice, oye, qué sangrientos estos monos. Eh, porque como que se estaban desangrando en medio de la batalla, seguían peleando, todos Ah, temblorosos, Sí, les quitaban dramático. las armaduras todas hechas anicos y seguían peleando. Y ahí uno, claro, y uno cuando chico decía, oye, si los caballeros del Zodíaco seguían peleando, entonces nosotros podemos seguir jugando a la pelota. O sea, aunque nos Claro, peguen patadas y todo, podemos seguir jugando. Pues, igual como Saint Seiya, como el Caballero del Cisne, el Caballero del Dragón y todo eso. exacto. Entonces, ahí me acuerdo de mi infancia y claro, yo no alcancé a ver Dragon Ball Z, ¿saben por qué? Porque yo había cambiado el Switch porque ya empezaba a los 13 años, eh, claro, llegué a octavo básico, a los 14 años ya estaba en primero medio, enseñanza media. Entonces, a mí me dio vergüenza de que las chiquillas, mis compañeras de curso, supieran que yo todavía estaba viendo dibujitos animados. Entonces bonito. dije, entonces Mm. dije, cuando empezaron a dar Dragon Ball Z, dije, no lo voy a ver. Me voy No a quedar lo, solamente claro. hasta los Caballeros del Zodíaco. Igual tenía compañeros que veían los Dragon Ball Z y todo eso. Entonces, cuando alguien me dice, oye, ¿te acuerdas tú ¿cómo se llama el principal de Dragon Ball Z? El Goku. El Goku. Goku. Claro, yo no lo vi, pero sé que también utilizaba energía y el Kame Claro, Kameha y todas claro. esas cosas. Entonces, Oye, me es llama la atención curioso. toda la fuerza que le imprimen los dibujantes en la animación Sí, japonesa para que los niños queden pero totalmente asombrados. O sea, veíamos Superman y el Hombre Araña y son una alpargata al no, lado de nada. Goku y de Saint Seiya. ¿Qué iba a decir, Ben? Que Ya. además tienen una carga muy dramática y claro, uno ve en general que las culturas orientales, para nosotros los occidentales, son como muy frías, como muy, no sé, no se dan la mano, no se dan besos en la cara, por ejemplo, mantienen la distancia, Claro. pero, y mucha gente piensa erróneamente que ellos son fríos o que son personas que no tienen sentimientos. Bueno, sabemos también que hay países orientales donde hay mucha gente que no, hay más cantidad de gente Matrix también, pero en general yo creo que sí tienen muchas emociones fuertes y tienen todo un drama, pero es todo muy interno, porque para ellos es súper importante la dignidad y el honor. Entonces, para ellos, por ejemplo, Sí. demostrar sentimientos es como una afrenta, es como una vergüenza. Entonces, están muy, Mm. muy cargados siempre de esos dramatismos. Y de hecho, sí, pues, los caballeros del Zodíaco eran súper dramáticos y eran, no sé, los niños así traumados, porque de verdad eran unos dramones, así eran como unas telenovelas con escenas de acción. Hasta ahí. Ah, y lo que te iba a decir, que Wow. el tema de Dragon Ball, yo tampoco lo vi mucho, acá en la casa los chicos son súper fanáticos. Yo no lo vi porque también ya estaba grande y veía otros dibujos, me gustaban los más antiguos. Pero resulta que a propósito de lo que estamos hablando, y muy atingente al tema de hoy, de Asia y de la mitología, toda la historia de Dragon Ball está basada en la mitología, como lo que les acabo de hablar de Izanami y qué sé yo, de estos dioses, de los kami, de los yokai de Japón, está basado en esa misma mitología, pero en China. Por ejemplo, el rey mono y todas estas historias de, como de gestas épicas y de batallas así como casi espaciales toca hartos temas bien interesantes. Yo lo he estado mirando algunas veces y me he encontrado con varias sorpresas y como similitudes y harta referencia a cosas metafísicas, a cosas muy místicas. La verdad que es bastante interesante las temáticas que toca, pero claro, como son series largas y tienen mucha pelea, a mí como que me aburre un poco, sí, por eso no las sigo tanto. Pero el trasfondo, así como el tuétano de la historia, está bastante interesante.
y se conecta con harta cosa. Bueno, por ejemplo, lo que decía Vito de los Caballeros del Zodíaco, hace mucha referencia a la cultura griega. De hecho, si Atenas fuera Atenas, seríamos nosotros sus Caballeros del Zodíaco, quizás. Claro, ya. Bueno, Así yo que, no tanto, estaría como un aliado de Atenas. ya, ok, claro, claro. Sí, Un no, hermano, un hermano Un hermano. de Atenas. exacto. Así que saludo a la hermanita Atenas. Eso. Saludos también a Graciela Rodríguez que nos saluda desde Curazao. Eso me parece que son las Antillas holandesas. Y bueno, venga, sí, a propósito de estos dibujos, claro, yo había dicho que a los 14 años a mí me daba vergüenza seguir viendo dibujos animados, pero ¿sabes qué? Ahora ya no me da vergüenza y de hecho hasta veo películas japonesas y lo que te iba a ¿Viste? decir es que tienen una emotividad enorme estas películas Sí, y son muy inteligentes algunas. Claro, tú puedes ver, por ejemplo, en Netflix una gran cantidad de series, no sé, deben haber como 2000 series, como para pasarte meses y meses viendo series de anime. Y claro, la gran mayoría que he percibido yo es mucha violencia, mucha sangre, mucho demonio, sí, y mucho. no me llama mucho la atención. Mm. Pero he visto unas películas realmente interesantes y que se las recomiendo. A ver, no logro acordarme mucho, pero habla una por ejemplo, de la alma gemela, que es muy bonita y que muestra el Japón medieval, o por lo menos de esas casas japonesas de campo, que son Sí, realmente hermosas. Ah, y eso es lo que muy lindo. te iba a decir. Voy a volver a compartir la pantalla con tu Power Benja, permiso. Pero claro, porque tú estabas mostrando varias imágenes que a mí me llamaron la atención y entre ellas estaba eh, esto, Ah, estos el Sakura. paisajes y Sí. no, en realidad todos los paisajes rurales del Japón me llaman la atención. Por ejemplo, a mí no me llama la atención las ciudades grandes como Tokio. Ujú. Porque de hecho, claro, como han hecho los reportajes, cada vez hay más gente que quiere vivir en Tokio y los lugares de residencia son cada vez más estrechos. Entonces, Tokio se caracteriza porque los edificios, los departamentos son ultra estrechos. Si acá nos quejamos de que los departamentos no son muy grandes, ándate a Tokio, a ver si Oh, aguanta. Porque terrible. incluso muestran como hay camas que tú las sacas de la pared para poder Sí. dormir ahí, o sea, ultra estrecho. Sí. Y por eso nunca me llamó la atención Tokio, ni Kioto, ni Osaka, pero sí Mm. la parte rural, que es muy bonita, muy bien cuidado. Sí. Acá en Chile ha llegado la cultura de estos jardines japoneses, que hay acá en Chile Ujú. también, muy bien cuidado. ¿Cómo se llaman estos árboles pequeñitos, Los Benja? Árboles, bonsai. los Los bonsai, bonsai. que Bonsai. Sí. necesitan un gran cuidado. Claro, yo no tengo un bonsai natural, pero tengo uno artificial, porque me gustan, me gustan. No, olvídate, Porque es dice que, un lujo. tienen mucho cuidado los No, es como bonsai. tener un perro así súper requete contra fino. Ni que Mm. darle más que hay en la ruina manteniendo eso, porque son demasiados insumos, demasiadas cosas. Además, ojo, que el arte de bonsai todos lo ven súper bonito y la verdad que yo lo encuentro hasta un poco macabro. Hacen espectáculos en vivos donde torturan y martirizan a estos árboles para imitar el azote natural que ha tenido la naturaleza y por eso tienen esas formas retorcidas, pero lo hacen Oh, artificialmente. Entonces al árbol, por ejemplo, es como un circo romano, lo hacen así en una sala, todo súper elegante, en una sala así muy Wow. lujosa y al centro hay un árbol y el artista ahí lo masacra, así con hacha, lo raja, le arranca la corteza, lo amarra con alambre, Oh. le corta ramas con alicate, es bien como terrible. Pero claro, uno ve el resultado final y se ve bonito, pero si lo ve así como, igual es un ser vivo, no sé, a lo mejor no sé, no siente como Wow. nosotros, pero a mí me, no, me, me de me hecho, choqueó un poco. siente Benja, porque me acuerdo yo de un video en YouTube que mostraban que las plantas sienten cuando las van a cortar y hasta lloran. O sea, se hizo un Oh. experimento científico Mm. al respecto, como son sonidos infrasonidos, nosotros no los escuchamos, entonces cada vez que uno va a pasar con la tijera a podar Ajá. la rama de una planta, la planta llora. Lo mismo que si tú, no sé, le quitas el sol o algo así, como que lloran. Entonces, pero tú Pero no las no, escuchas. pero no puedes decir eso, Bobitoto, que va a ser de la agenda.
veganista. La Claro, gente porque la gente no, veganista no van decía, a no, querer coman las comer plantitas tomate, porque no es bueno comer los animales, pero las plantas también Cla- lloran, también sufren. pero Y claro, se defienden sí, o sí, sienten cuando viene un insecto como que se retraen. Eso ustedes lo pueden sí, sí, ver. sí. Hay algunas plantas que si tú las tocas se retraen. Entonces, eso habla de un ser sintiente incluso, ¿ya? Así que sí, le tengo mucho sentido a lo que tú mencionas, estimado Benja. Y claro, tú mencionabas eso de los jardines. Ah, esto quería llegar. Los, ¿cómo se llama? Los cerezos. Cuando yo estudié en la enseñanza media, estudié en el Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso. Y ahí teníamos unos cerezos. Entonces, Buena. imagínate el paisaje, no me acuerdo cuál mes del año es cuando cuando florecen, porque ponte tú, durante gran parte del año tienen como un color conchevino la hoja, pero después se vuelven rosados cuando florecen, y ahí es cuando es Mm, bonito. Oh, hermoso. Entonces, claro, yo sí. lo veía, era espectacular, porque más encima yo estaba en una sala, en un segundo piso, entonces estábamos justo a la altura de las ramas, entonces se veía espectacular. Qué Imagínense, no sé, lindo. po, uno como joven adolescente ve a una chica guapa que más encima detrás, justo detrás de ella, está en esos árboles. Entonces estaba como para enmarcarla. Ahí como Claro, que me una floreció escena la gana idílica. de dibujar, de pintar, y De yo era dibujar, malo para... sí. Y después le agarré el gusto al dibujo, pero dije, oye, qué ganas de en la enseñanza media yo pintar de esa forma. Pero a propósito de los cerezos y todo eso. Y los sushi, que acá en Chile les llamamos los sushi de su madre, eh, nunca me No gustaron, o es lo sea, mismo. sí, No es lo- nunca me gustaron. eh, Son ricos. Como que Mm. los pruebo A y mí como igual me que me gusta. causan repulsión. Y Oh, me Hay acuerdo unos yo que videos. acá en el trabajo, en el actual trabajo, hace unos años atrás, había una chica que le encantan los sushi, una chica estudiante en práctica. Y me decía, ya, acompáñame a comer sushi. No, es que no me gustan mucho. No, si te van a gustar estos que yo voy yo. Ya, ok. Y me convenció, me llevó, comí sushi y tuve que botarlo, porque en realidad Oh, no sé qué me wow. pasa con el sushi, no puedo comer esta carne cruda. Eso es claro, lo que me pasa. sí. Así que Pero yo creo que hay que tener estómago para eso. sí, pero de todas maneras, la mayoría de los sushi que venden acá son como una versión occidental. De hecho, el otro Ujú. día seguimos a un japonés, nosotros que le encanta venir a Chile, y lo llevaron a comer sushi y se reía, decía, no, decía, esto no es sushi. Porque ¿Viste? Es sushi imagínate, de su decía, madre, ¿eh? ¿cómo decía? ¿Cómo tiene queso crema? Decía, ¿cómo tiene queso Ah, crema adentro? sí. Que tenían nueces, cibuleta, ¿dónde? Ellos no ocupan esas, ocupan otras cosas, pero que son culturas muy distintas, entonces los sabores, nosotros no tendríamos que vivir allá como para aprender a entender esos conceptos culturales tan distintos. Mm. Y lo otro con respecto a las comidas, Benja, es que yo sé que los japoneses se mantienen flaquitos justamente por su Ujú. dieta, basada Sí, en la pesca, en los vegetales, etcétera. y No consumen. el arroz pero frío, el Mira, Y no arroz, consumen mira, trigo, no, ahí está, no, no casi consumen nada de trigo. muy, trigo, no. casi nada, muy poquito. Sí. Mira, sería interesante saber conocer la gastronomía taijetiana también, ¿eh? Para ver la similitud, a ver si queda algo en la cultura japonesa de ellas aún. A propósito del trigo, yo ahora, por ejemplo, Mm. estoy intentando dejar el pan. Voy súper bien, haciéndole caso a algunos consejos del Benja para consumir más proteínas para que no me dé hambre. Y voy bastante bien. Entonces, pero me acordé de unas películas de Alien, eh, unas precuelas, donde mostraban el origen, el planeta de estos xenomorfos que muestran en estas películas Mm, Alien. Y mostraban, no me recuerdo si era el Prometheus, en esa sí, película, que había una misión de astronautas de la Tierra que llegaba a ese planeta a explorarlo y no había nada vivo, no había ningún pájaro, no había ningún insecto, nada, 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 y solamente habían unas plantas, y esas plantas eran el trigo. trigo, Y sí. uno se Ah, preguntaba, ¿y por qué solamente ¿Por están qué? estas plantas? Y ahí ¿Estará caché, Monsanto por acá? Estará Monsanto. Oye, onza. eso en la película Covenant, que es la eso es última. Covenant, eso es. Covenant. Muchas gracias por Ya. la corrección, Benja, que se Eh, me confunden las cosas. Pero ahí están, ustedes lo pueden ver y claro, tiene algo, hartas cosas tóxicas el trigo, que de hecho para defenderse
piensen ustedes que el trigo no es amenazado por ningún insecto. Mm, Nadie se atreve a tocarlo. O sea, eso que muestra la película Covenant Ah, es verdad, pero sin embargo que no nosotros hay lo que consumimos. comerlo. claro, ¿Ven? Oye, Y lo están mostrando en películas. ya. pero espérense, ¿el trigo no fue el alimento que dio Dios a su pueblo elegido? ¿El maná, Claro, dices tú? sí, No, no sé, el trigo, yo sé que hay una historia ahí con Egipto, toda esta historia así como bíblica con respecto al Ah, trigo. una de las plagas. Claro, que habían Sí, unos insectos sí. que Pero se lo que yo comieron me todo el pregunto, trigo de Egipto. claro, pero lo que yo me pregunto es por qué le iba a dar Dios a los humanos este alimento que es tóxico, porque si no se lo Tóxico. comen ni los bichos. El gluten hace pésimo y las chicas nos han pésimo. explicado súper bien los efectos del gluten. Bueno, y con él y lo hemos vivido en carne propia, ¿no es cierto? Sí, sí, terrible. Así que lo menos posible, lo menos posible. Así es que Ya. hay que aprender de la sabiduría japonesa. Y, Exacto. y lo otro, bueno, estos paisajes, bueno, yo lo voy a hablar después con el asunto de las mitologías, me causan cierta, ¿cómo decirlo?, tranquilidad, como que Ujú. transmiten tranquilidad. Sí, Y de hecho, claro, hay varios videos en YouTube que te muestran música tibetana, música oriental y todo eso, y muestran estas estatuas, estos jardines japoneses, como que te llaman a la tranquilidad. sí. Esa es como la cultura zen, como de Ujú. meditación, como de introspección. Sí, en general, tiene que ver mucho con la estética, la música, la cultura, la comida. Esto un- un- una, una estética más espiritual, más simple, muy minimalista. Creo que de todos los japoneses, a mí por lo menos lo que más me gusta, ese tipo de paisajes, de jardines, todo muy limpio, muy ordenado, así, muy perfecto. Muy perfecto. Tú lo has dicho, Benja, y ahí Sí. me causa curiosidad, después la voy a comentar. Ujú, ok. Mm, Eh, Esto, claro, de los dibujos animados. Mira, yo creo que de ahí debe derivar tanto dibujo animado, porque hasta la misma mitología japonesa, mira esos monstruos. Claro, O sea, da para una película y serie de dibujos animados, po. sí, Eso que estamos de viendo en todas maneras. pantalla. De hecho, Entonces, en una de las series que voy a dejar el enlace, que es de la Escuela de Fantasma, aparecen personajes así, como personajes raros, como monstruos, como... Y que en el fondo la mayoría, si bien pueden ser seres elementales, también son, como te decía, espíritus de personas que se transformaron en alguna cosa, por alguna razón. Por ejemplo, se dice en la mitología japonesa que cuando una persona muere bajo dolor o bajo extrema violencia o con sus emociones muy alteradas, cuando está al otro lado se convierte como en un demonio. Y de hecho es re loco porque en el fondo Mari nos ha explicado un montón de conceptos que cuadran muy bien con eso. O sea, el no entender cuando uno pasa al otro lado, cuando desencarna, la situación puede hacer que uno entre en ciertos bucles y se quede ahí como un fantasma penando, pasando mm, siempre por el mismo pasillo, por ejemplo, y con formas incluso grotescas, porque como es un reino donde podemos manifestar nuestra, lo que nuestra imaginación puede ser cualquier cosa. Que, claro, y son cosas como que no tienen sentido, como los dibujos claro, animados que estamos viendo en pantalla, mm, exacto. donde no prima para nada la armonía. No, Y claro. también te iba a hacer alusión a este personaje que tú estabas diciendo, Jimu, que mira, si tú lo ves, tiene dos palos en ambas manos, uno más corto, uno parece ser un báculo, y el otro, tienes bueno, razón. no sé, como un artilugio japonés, pero que es el típico Sí, ah, dibujo que muestra un dios, entre comillas dios, que es un extraterrestre que bajó a la Tierra y te muestra que llegó desde un portal en el Sol. Esa Solar, parte de arriba exacto. del báculo puede ser como mira, hasta una mancha solar por la Sí, cual sí, ingresó una nave espacial y ahí lo exacto. vemos. Entonces, esa imagen quizás quedó en el inconsciente colectivo japonés y después se lo trasladaron a su bandera que utilizaron durante la Segunda Guerra Claro, Mundial del Sol claro. naciente, que ahí estamos Ahí viendo en está. pantalla. ¿Ves? De El hecho, Sol naciente.
Amaterasu, la diosa solar. Oye, Vitoto, pero sí, fíjense ustedes, o recuerden que se dice que Ishtar o Isis vivía en el sol, porque ellos la veían y nos han explicado que no era el sol de donde venía, sino que venía de una nave, de un objeto brillante, y ahí vivía, en esa nave. Y probablemente al estar en densidades más altas o tener una frecuencia muy alta, quienes percibían esa nave, pienso yo, en Egipto la veían como que era el sol, como algo que brillaba, pero era ahí donde vivía, entonces por eso se creía que estos dioses, entre comillas, dioses, venían del sol o que salían por el portal del sol, pero en el fondo eran personas, igual que nosotros, con más tecnología, con más desarrollo espiritual, pero personas también. Ujú. Así es, entonces eso me llamó la atención, estimado Benja, de tu diapositiva. Eran hartas cosas, pero no Buenísimo. quería interrumpirte y realmente No, está muy bien. interesante. Claro, y ahí los amigos en la casa están hablando, todos enamorados de la flor de cerezo, como dice Rey de Saba. Saludos a Rey de Sí, Saba. Eh, Lindo. muy y bonito. me acordé de algo. La cantante Mon Laferte, esta chileno-mexicana, hizo la canción en Ah, japonés. un tema, No, sí. no me acuerdo el nombre del tema, pero ella se Mm, mostraba como el Japón antiguo, el Japón feudal, y sí, mostraba estas flores de cerezo en su sí, máxima magnitud, y ella vestía como con su kimono japonés y cantaba en japonés, y yo me he puesto exacto. a ver las reacciones de los japoneses originales, así como diciendo, oye, mira, una latina cantando en Ya. japonés, y Sí, ellos quedan con la boca abierta y dicen, oh, mira, y canta súper bien, y más encima, pronuncia súper bien en japonés, le llamó la atención eso a los propios mira. japoneses. Así es Sí. que saluda a Mon Ay, Wow. Laferte si lo está viendo, sí, una ese, conciudadana de Viña del Mar también, ella es originaria de Viña. ¿verdad, po? ¿Verdad? Ese video está un poco inspirado en la película Memorias de una geisha, no sé si lo vieron. Salen varias escenas que están como inspiradas en esa película, muy bonitas, se las que te recomiendo. Y aparte salen dos actrices chinas que a mí me encantan. Y la balada, porque es una balada muy dulzona, muy romántica, muy triste, así como de amor desgarrador, la historia que cuenta es terrible, como un drama japonés, po. Y está también, en la idea también está sacada de un tipo de baladas que seguramente tienen algún nombre, pero son un tipo como de boleros o baladas que se Sí, cantaban como en los años 60 50 más o menos como de esa época, en japonés. Y hay muchas cantantes que son como representantes de este género, pero es súper, súper bonito. Y el japonés suena muy lindo, porque además la otra particularidad del japonés que no les mencioné es que, por ejemplo, Eli, que tú que hablas inglés fluido, en el inglés, por ejemplo, para nosotros una conjunción de letras suena como un sonido diferente. Por ejemplo, no sé, una T con una H suena como una Z. El japonés no. El japonés se lee en español tal cual se escribe. No. Ah, Entonces es más fácil aprender la pronunciación. No tienes que leerlo como de otra manera, como en como hacer inglés. otros sonidos, claro. Claro, entonces es muy musical el idioma, además, no queda muy bonito como para baladas, para canciones, por eso a lo mejor al hermano Vitoto no le cuesta aprendérselas por la pronunciación, que no es tan compleja. Lo complejo del idioma japonés no es el idioma en sí, sino que los códigos sociales. Por ejemplo, si yo por ejemplo, hablo con mi jefe, eh, de la misma cosa y hablar el mismo tema con mi jefe y lo hablo con mi hermano chico, tengo que estructurar la frase completamente diferente, porque hay todo un tema de códigos de respetos por las edades. Y eso ya es casi para nosotros los occidentales, casi inentendible, es una cosa súper, súper compleja. Así que les dejo ahí la tarea, si quieren aprender japonés, pero muy, muy bonito. interesante, interesante lo que comenta Benja, mientras saludamos a Nico Jan, que ahí aparece también, Eli, que empezó a saludar a la gente, Mari Juárez, que me dice, a mí tampoco me pasa el Saludos. sushi, Víctor. ¿Ven? No soy el único. A mí Saludos, me Mari gusta, Juárez. a Y mí me también gusta. saludamos a Darío Ariel Insaurralde desde Córdoba, Argentina. Gracias, amigos, por acompañarnos.